Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de reflexión y de debate de la televisión pública. Hoy traemos a discusión un tema cuya definición puede parecer vaga a la mayoría del público. El tema es la sociedad del conocimiento. Es una expresión que hace ya varias décadas se ha puesto en boga. Antes existió sociedad de la información, que era limitativo, para designar el conjunto de saberes articulados que pueden hacer progresar una sociedad. Esta es una definición muy rudimentaria que nuestras tres distinguidas invitadas van a esclarecer. Quiero presentar en primer término a Sylvie Didou, que es doctora en Sociología en la Escuela de Altos Estudios en París, Francia. Ella es consultora de la UNESCO, ha servido la cátedra UNESCO sobre aseguramiento de la calidad de la educación, es miembro del comité de redacción de la revista sobre educación y saberes, y ha publicado libros y ha dado conferencias, sobre todo en materia de políticas públicas de educación superior y de bienes públicos del conocimiento. Silvia, aproximémonos a una definición de qué es la sociedad del conocimiento. Yo creo que sociedad del conocimiento es un término que justamente tiene sus referentes en conocimiento. Implica para el sistema educativo cambios profundos. Por una parte, implica que el sistema educativo, en parte, y eso es uno de los temas más polémicos, deje de prestar todos sus servicios sobre una base gratuita y pública. Pero la sociedad del conocimiento también es otra cosa. Implica que el conocimiento sirva para generar innovación y, por ende, que la investigación ayude a la prosperidad y al desarrollo de las sociedades. Perdón, no es como una masa crítica. Es decir, es el nivel, la extensión y la profundidad de conocimientos científicos que tiene una sociedad. ¿Sería esa una definición? Yo creo que sí. Implica que la investigación tenga un papel central en la capacidad que tienen las sociedades de generar mejoramiento en los niveles de vida, sean más conscientes de los valores como la democracia o el desarrollo sustentable. Es decir, la sociedad del conocimiento centra el desarrollo en torno a la educación y en torno a la investigación. Así es. Creo que eso es una de las cuestiones importantes. Que son las prioridades del Estado y las necesidades fundamentales de la sociedad. Lleva a pensar la universidad no solamente en su relación con el gobierno y con el Estado, sino también en su relación con la sociedad. Sí. Hay una especie de interpenetración entre sociedad y universidad. El conocimiento se hace público, no estará enclaustrado en los centros de estudio, sino es una especie de atmósfera social, la sociedad del conocimiento. Y también implica que el sistema educativo cambie profundamente sus reglas del juego. Claro, a eso vamos a ir. Yo creo que se va a convertir en el plato fuerte. Creo que sí. Sociedad del conocimiento contra gordillización, por decir algo. Quiero presentar a otra muy distinguida investigadora, que es nada menos que nuestra amiga Gabriela Díaz Prieto, y es egresada de Relaciones Internacionales del ITAM y tiene la maestría de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Actualmente es investigadora residente del Centro de Estudios y Programas Interamericanos del ITAM y trabaja como consultora en temas de cooperación internacional para el desarrollo. Tuvimos una relación de colaboración cuando ella trabajaba en los temas de cooperación y relaciones América Latina, Unión Europea, cuando estábamos formando este núcleo con CONACYT para vincular los esfuerzos de Argentina, de Brasil, de Chile y de México y aprovechar el Tratado de Ciencia y Tecnología con Europa que entonces firmamos. Tú tendrías una idea semejante de la sociedad del conocimiento. ¿Qué papel tiene esto la cooperación internacional? ¿Qué puede hacer México como decisiones fundamentales para ensanchar la sociedad del conocimiento? Bueno,
Primero necesito una política científica, que no la hay, ¿no? Si los gobernantes no saben cómo la ciencia puede ayudar a generar desarrollo, bienestar, seguridad pública, salud, educación. Tiene que ser un demandante también el gobierno de ciencia y tecnología. Exactamente, o sea, si el gobierno no debe decir, ay, voy a apoyar a la ciencia dándole el 1% del presupuesto. Dice, tengo que apoyarme de la ciencia para generar... El gobierno mismo tiene que tener una vocación científica. Exacto, tienen que saber cómo la ciencia va a ayudar al desarrollo de la población. Económico, como dice, un desarrollo sustentable y un desarrollo cualitativo, que te cambie la vida, que creas en la democracia, uses las instituciones. La ciencia, aunque uno lo vea alejadísimo al científico, para eso sirve, y si uno no cree en eso y no utiliza la ciencia y no se apoya de ella, pues no generas recursos ni riqueza. ¿Cuál sería para ti una política científica? Hace 20 años se discutía en México, había dos corrientes. Estoy en generalidades tremendas, lo reconozco. La quien decía, bueno, tiene que haber prioridades a las que dedique el Estado y la sociedad y la empresa, obviamente, sus mayores esfuerzos. Otros decían, no, hay que apoyar todo, aunque sea poquito, porque nunca se sabe de dónde salta la liebre. El doctor René Drucker y el doctor Madrazo, cuando tuvieron el premio de ciencias, dijeron, bueno, era el mar de Parkinson, dijeron, nuestra prioridad es la última, pero aquí saltó la liebre. Yo soy partidario hoy, voy a dar mi impresión, de que un país tiene que definir 4 o 5 grandes prioridades científicas o tecnológicas. ¿Estoy mal o estoy bien? Pues yo supongo que sí, tienes que definir por dónde vas a empezar a impulsar. Que se puedan sumar otras cosas después, claro. Ningún plan es perfecto. Y ni excluyente. Ni excluyente, pero sí uno tiene que elegir por dónde vas a comenzar. Y luego si sale algo nuevo y tiene por venir, lo empiezo a fomentar. Es un problema de criterio. ¿Cuáles serían para ti, perdón, estoy cargando demasiado el acento, las grandes prioridades científicas y tecnológicas de este país? Algunas que se te ocurran, luego aquí viene el astrónoma y quizá nos mande a los cielos, no lo sé. Bueno, ¿energía? ¿Fuentes nuevas de energía? Claro, digo, eso hay que pensarlo porque la Tierra se va a detener cuando se acabe el petróleo y no es cierto, hay muchísimos recursos sustentables que hay que explorar, ¿no? ¿Nanotecnología? Ahí sí se los dejo a bueno, la científica. Pero pensar en grandes, o tú en grandes prioridades. Ahora, sí, y también pienso, yéndome a la pregunta anterior de la cooperación internacional, ¿qué tiene que ver con el desarrollo científico, por ejemplo, en el caso de México? Evidentemente que hace falta la cooperación internacional, pero no te puedes como decir, llega la cooperación internacional y me van a resolver el problema. No, o sea, es esto, hace falta pensar qué es lo que nosotros queremos y cómo podemos cooperar y sumar el bien público, no generar un bien público y promoverlo, ¿no? Pero sí hace falta tener... Pero sí es un tema de intercambios. Claro, pero si hubiera necesitas 1000 científicos, conocí un programa científico con China de 33 investigadores, yo digo, ¿por qué no 500? Cuando la reconciliación entre Francia y Alemania, después de la creación europea, el presidente Mitterrand propuso 1000 cuadros del más alto nivel, cambiar de un país a otro, científicos, profesores, etcétera. ¿No es también cuestión de grandes intercambios, pero programados por países, por zonas, por especialidades? Y sí, y también hace falta voluntad política para impulsarlos, porque investigadores en México hay, proyectos, ideas, existen. Pero no se aprovecha. No. Ni se les apoya. Pero sobre todo, tú dices, no hay el usuario de ese bien público. Cada vez descubro aquí en el programa de la última semana que, por ejemplo, para esto de las exploraciones en el mar profundo del petróleo, decía Claudio Sheinbaum, que también hay que ver las investigaciones mexicanas sobre los oleajes. Es decir, ahí están las investigaciones, pero no hay un proceso de incorporación a la toma de decisiones gubernamentales y a la toma de decisiones empresariales. Como siempre hemos vivido de prestado. ¿Tú piensas igual?
Bueno, yo pienso que efectivamente falta una política científica clara de parte del gobierno, que no se ha decidido, como que está haciéndonos el favor a los científicos, está haciendo el favor a las universidades. Los ejidatarios, sí, los científicos, las amas de casa y los adultos mayores. Haciéndonos el favor, lo cual, bueno, debo decir es bueno y favorable porque me permite tener un salario y realizar lo que yo estoy haciendo. Perdóname. A ver. Es que como ahora presento una por uno, es que es una gran mujer. Es investigadora emérita del Instituto de Astronomía de Silvia Torres Castilleja y profesora de posgrado de astronomía en la UNAM. Ya no hablo de todas sus medallas y premios porque ya había comenzado. Bueno, no, lo que yo mencionaba es esto, que sí hay una inversión del país en ciencia y hay una inversión del país en educación, pero le ha faltado claridad al gobierno a entender que es la mejor inversión posible, que necesitamos educar Tenemos a este 50 país. años de decirlo, pero no lo hacemos. Bueno, sí, el lenguaje, los discursos son uno, las acciones son otras. Capital humano. El capital humano, los salarios, el dinero que se le dedica. El compromiso que tiene este país hacia la ciencia es un compromiso limitado. No se ha decidido a lanzarse hacia adelante. Pero es un problema de un estadio mental anticuado, porque lo dice bien Gaby. Es decir, el Estado, la empresa, son usuarios. Si no sienten la necesidad de, pues simplemente cuidan a sus clientelas para que no les hagan mítines en el Zócalo. Yo creo que estamos un poco... Es atracismo. Bueno, no sé cuál sería el adjetivo, pero a lo que yo me refiero es esto. Por ejemplo, un país... A mí me gustaría... México lo podemos comparar con Brasil. Claro, Brasil es el hermano mayor, es más grande, pero no es tantísimo a veces más grande. Somos del mismo pelo. Somos digamos, deberíamos de ser de la misma rodada. Peso semipesado. Ellos tienen 160 millones de habitantes, nosotros tenemos 105 millones de habitantes, pero somos... Los 20 en Estados Unidos son 125. Bueno, somos de la misma rodada. Sin embargo, México nada más está invirtiendo 0.35, 0.38% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, y Brasil está invirtiendo el 1%. Pero Brasil lo lleva invirtiendo los últimos 30 años o 40 años, y México ha estado chiquiteando todo ese tiempo la inversión. Sí ha invertido, y entiendo que es un gran esfuerzo, pero les falta decisión, les falta claridad, como que no saben para qué. Exacto. Entonces sí se quiere resolver los problemas, pero no se dan cuenta que no se van a resolver mágicamente y de un día para otro. Se tiene que hacer una inversión a largo plazo, es un gran compromiso, es inversión en personas, en formar a las personas y luego en darles una oportunidad de trabajo, de aplicar esos conocimientos y ponerlos al servicio de la sociedad. Yo quisiera nada más hacer antes de pasarle a Silvi la palabra. Cuando se creó CONACYT en 71, había dos proyectos que, por cierto, estuvieron en mi mano. Uno, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ponía el acento fundamentalmente en la oferta de conocimientos y otro en la demanda. El uno pretendía aumentar la masa crítica de científicos mexicanos, maestros, doctores, etc. Sí, poco lo que hacen los indios, ¿no? Preparan legiones de ingenieros, legiones de científicos. Y el otro se preocupaba más porque eso se conectara con la empresa, se conectara con el gobierno, con los usuarios potenciales de la ciencia y tecnología. El proyecto que todavía es vigente de CONACYT no se va ni de un lado ni de otro. Está como a la mitad del camino. Yo siempre he pensado que son dos esferas complementarias pero distintas. Una tiene que ver con la cultura científica del usuario potencial. Es decir, la cultura científica de la clase dirigente y el proyecto económico del país. Y la otra tiene que ver con proveer esa masa crítica de conocimientos que sean absorbidos por la sociedad. ¿Tú pensarías igual, Silvia, o no? Yo creo que si hablamos de investigación, que repito, es solo una de las vertientes de la sociedad del conocimiento, siendo la otra la educación. Claro, Además de la investigación, tenemos que tomar en cuenta
que las formas de producción del conocimiento científico se han modificado muchísimo en los últimos 20, 30 años. Es decir, tenemos cada vez más una producción del conocimiento científico en red. Y eso implica también cierta dilución de las fronteras naturales, tanto del país como de los grupos asentados en instituciones. Y yo creo que eso es una de las cosas que las políticas gubernamentales tendrían que tomar en cuenta. Meterte en la red. Meterte en la red, mandar los científicos jóvenes al extranjero, arreglarse para que los científicos... ¿Cuántos mandarías por año así como una cifra tentativa para un país de 120 millones de habitantes? Para un país de 100 millones de habitantes, habría que ver más que 120 millones de habitantes cuántos estudiantes de doctorado tenemos. Ese es y el eso primer es otra punto. cosa. No es 120 millones, es mucho porcentaje menos. mexicano en materia de educación superior es el 14-16% o menos de la población de esa edad que llega a la educación superior y a la licenciatura. Y tenemos 4 o 5% en doctorado, pero tenemos gente que se va hacia afuera. Eso también los tenemos La que fuga de contabilizar. cerebros. Tenemos fuga de cerebros, pero que tendríamos que tener, quizás en una forma mucho más agresiva de la que tenemos, es una política de organización de diásporas científicas. Eso es. Que tienen evidentemente sus límites, como todas. Estás muy bien. Pero permitirían probablemente... Yo no soy enemigo tener... de la exportación de cerebros. No, yo creo que no. Bueno, pero allá hay había un prejuicio. circulación de competencias. Exacto, hay circulación. Más que fuga de cerebros. Si tienes quizás. un premio Nobel allá en Boston o lo tienes en Princeton o lo tienes en Buenos Aires, no pasó nada. Siempre y cuando haya una circulación. Sí. Porque por dos que se van, hay dos que vienen. No, hay una no, desgraciadamente no en México. Claro, eso es lo que no ocurre. Yo diría, por dos que se van, hay tres que vienen. Es decir, para pasar un segundo capítulo, es un fenómeno de la globalidad. Y si no lo entendemos así, no estamos entendiendo nada. Es un problema de circulación de las élites científicas, pero con políticas de Estado, con políticas que beneficien al país, Sí, yo que creo esa circulación que nos CONACYT, favorezca. por ejemplo, con PACIME había hecho un paso adelante bastante importante. ¿Qué es PACIME? PACIME fue hace ya ahora 14 años, con un préstamo del Banco Mundial y una coinversión del gobierno mexicano, fue un proyecto en varios vertientes tendientes a la internacionalización de las comunidades científicas A mexicanas. ver, antes de pasar al segundo capítulo, una pruebita, pero yo también me meto, ¿eh? ¿Cuántos estudiantes de posgrado mexicanos hay hoy en el exterior? ¿Cuántos calculas? De todas las disciplinas. No tenemos el dato. Pero más o menos. Las estadísticas son fallísimas. Te lo dice un antiguo embajador de México en la Unión Europea que se desgañitaba por saber cuántos había en Europa siquiera, ¿no? ¿Pero qué calculas? ¿10,000? ¿4,000? No, yo creo que más de 10,000. Más de 10,000. Más de 10,000 en el caso con los datos del Institute of International Education en Estados Unidos. Sí, porque el 2% nada más de los estudiantes en Estados Unidos son mexicanos, de los estudiantes de doctorado. Pero es posgrado. Sí, de Sí, doctorado. sí, Sí, Entonces, ¿tú calculas 20,000? Yo sí calculo 20,000. 20,000. En mi época eran 8,000, 8,500 cuando yo estaba en educación. Es decir, que se ha duplicado, pero en 30 años. ¿Sí? Bueno, ese es un dato importante. Y luego vamos a ver cuántos numéricamente debía haber y cómo podía organizarse esa circulación. Ahora vamos a volver después al tema de la educación, que es el que está abajo.